Bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Me pueden llamar Kaori, y en este espacio les narraré algunos de los testimonios más interesantes de personas que han vivido eventos misteriosos y paranormales. Por favor, acompáñenme. Amigos de la Sociedad, buenas noches a todos. Hace tiempo que no estaba por aquí, pero he regresado con nuevas historias. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify y también me pueden enviar su propia anécdota al correo que aparece en pantalla. Prepárense para el episodio del día de hoy. Sé que algunos me escuchan mientras estudian, trabajan o van manejando, así que espero que disfruten los relatos. Y ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos con las historias de esta noche. De niño me decían que era muy fantasioso. Me lo decían porque siempre veía cosas extrañas. La mayoría fueron cuando era niño y no me acuerdo de todo lo que vi, pero recuerdo varias cosas, como un duende que veía en el rancho de mi abuelo. Íbamos al menos una vez al mes con él y siempre lo veía, pero cuando se lo contaba a mis padres o a alguien más, no me creían. También llegaba a ver o escuchar otras cosas, pero tampoco me creyeron. Me empezaron a creer en el 2019, cuando yo tenía 17 años. Fuimos de visita a la casa de mi tía abuela, la hermana de mi abuelita paterna. Yo no la había visto nunca en mi vida. Era la primera vez, pues ella vive en un estado bastante lejano del estado en el que vivo yo. Esto empezó una ocasión que me dejaron solo en la casa con mi tía. Mis papás salieron por un par de horas al supermercado y yo me quedé viendo una película en un cuarto en el segundo piso, y mi tía estaba durmiendo en el cuarto de al lado. De un momento a otro, escuché una voz que me decía: «Sal de ahí». Como ya dije, antes en mi vida ya había escuchado voces, pero tenía bastante tiempo que no me pasaba, así que no me moví. Pero de nuevo escuché la voz. Volvió a decir: «Escúchame, sal de ahí». Me quedé consternado, pues esa era la voz de un hombre, y yo sabía que no había ningún hombre en toda la casa. Además, la casa de mi tía está en el campo. Nunca se escucha nada del ruido de los vecinos. Luego escuché algunos ruidos que venían desde otro cuarto. Yo me asomé por el corredor, primero a la derecha y después a la izquierda. Vi cómo se cerró la puerta de la habitación que estaba al final del pasillo, y se seguían escuchando sonidos dentro de él. Sabía que alguien estaba dentro, así que salí de donde estaba, y primero fui al cuarto de mi tía, pero ella seguía durmiendo. Tomé un palo y me acerqué lentamente a esa habitación. Pensé que igual y alguien se había metido a la casa. Cuando estaba frente a la puerta, la abrí de golpe. Casi no alcanzaba a ver nada porque estaban las luces apagadas. Además ya había oscurecido, y eso no ayudaba. Observé alrededor, pero no había nadie. Eso me dio mucho miedo, porque clarito escuché cómo habían ruidos que venían desde ahí. Entonces decidí salirme, pero cuando di la vuelta para cerrar la puerta, vi a un hombre parado en la esquina del cuarto. Estaba quieto, vestido con una camiseta azul y lo que parecía ser un pants negro. Lo vi por pocos segundos, porque cerré la puerta y caminé rápido hasta el otro cuarto. Me quedé asimilando lo que acababa de ver. Anteriormente había visto cosas extrañas, pero nada tan fuerte como eso. Fui a buscar a mi tía a su cama, pero ya no estaba, y bajé al primer piso. Estaba en la cocina calentando agua para café. Me preguntó si estaba bien, por lo que le empecé a contar lo que acababa de pasar. Ella guardó silencio por algunos segundos, y después me preguntó: «Hijo, ¿recuerdas cómo iba vestido?». Le dije que sí, y empecé a describírselo con lujo de detalle. Cuando terminé, tenía sus ojos llorosos, y corrió a su cuarto para empezar a llorar. A los pocos minutos llegaron mis papás, y también les conté a detalle, paso por paso, lo que había pasado. Mi mamá subió a ver a mi tía, y mi papá se quedó conmigo. Empezó a explicarme lo que había ocurrido. Ese hombre que yo había visto era el hijo de mi tía. Falleció cuando tenía 21 años, y hacía unos 20 años de eso.
pasó por una fuerte depresión que lo llevó a terminar con todo en ese mismo cuarto. Después de que mi tía se tranquilizó, bajó para disculparse conmigo. Le dije que no tenía por qué disculparse, que era algo que entendía. Entonces nos pusimos a platicar y me dijo que me creyó lo que vi, porque se lo describía a la perfección. Además, la ropa que traía puesta, dice ella, era la misma ropa que traía el día que falleció. Eso era impactante, pues no habían fotos de su hijo en toda la casa, ni una sola. Las quitó todas cuando él falleció. Incluso en ese cuarto al final del pasillo, no había ni una sola foto de él, y yo no lo había visto en ninguna parte. Él murió antes de que yo naciera, y yo acababa de conocer a mi tía. ¿Cómo iba a conocer a su hijo? Este tema es algo de lo que casi nunca se hablaba en mi familia, y menos mi tía. Era muy doloroso para ella. Dijo que de alguna manera ella siempre sospechó que su alma no se había ido en paz en todos estos años. Esa misma noche prendimos algunas veladoras en el cuarto donde lo vi. Nos encerramos un momento para rezar, y al terminar, mi tía habló con él. Le dijo que debía seguir su camino, que le había dolido muchísimo su partida, pero ella debía seguir con lo que le quedaba por vivir, y él debía seguir su camino, que lo que le preocupaba aquí, en esta vida, ya no estaba, y ahora podía ir a descansar en paz, esperando el momento en el que se volvieran a encontrar, porque, tarde o temprano, llegaría. Manejo un Uber desde hace varios años y tengo varias historias interesantes. A veces me encuentro con cada cosa que no saben. Más de una vez he sentido miedo por mi vida, desde el novio celoso que piensa que soy el amante de su novia y saca una pistola, hasta las personas que se dedican a cierto negocio. Los notas desde la forma en que se visten. Pero, bueno, lo que les voy a contar es la que yo considero mi experiencia paranormal más fuerte. Fue una noche de noviembre. Estaba trabajando como normalmente, en toda la periferia de la Ciudad de México. Estaba teniendo muchos viajes, hasta que me llegó uno de una chica. Iba para Ecatepec, y era un lugar al que pasaba frecuentemente por el trabajo, así que la recogí y nos fuimos para allá. La chica era muy amigable, y me iba platicando sobre su vida. Mi único pero es que la fui a dejar a una colonia bastante insegura. Digo, los que conocen el rumbo saben cómo está a esas horas de la noche. Pero cumplí con el viaje. Dejé a la chica en su casa y me iba de regreso para la ciudad. Pero en eso me salió otro viaje. Lo acepté y iba para un municipio en el norte del Estado de México. La verdad no sé por qué no cancelé el viaje. Hubiera sido más sencillo regresarme a donde estaba y hacer más viajes por allá. Creo que no quise parecer grosero y que esa persona no llegara a su casa. A veces no les aceptan los viajes por lo lejos que van. Además creí que habrían más viajes que una vez concluido ese transcurso me regresarían a la ciudad. En fin, como acepté el viaje, a los pocos minutos llegué con la persona que había solicitado el servicio. Era una mujer de unos 40 años tal vez, y se veía algo agitada. Intenté ponerla cómoda. Imaginé por su cara que la habían acosado o que alguien la venía siguiendo. Así que quise que se sintiera a salvo. Pasamos un municipio tras otro, hasta llegar al municipio a donde ella iba. Al entrar, de inmediato noté que la zona era bastante rural, pues empezaban muchos caminos de terracería. Había poca gente en la calle y muy pocos negocios abiertos. Me puse algo nervioso, pero pensé que no podía ser más inseguro que Ecatepec. A lo mucho sería más tranquilo, y lo único que me daba miedo era lo solitario que estaba el camino. Iba manejando por lo que era una avenida principal, avenida completamente muerta, porque habían pocas casas, pocos locales y también muy poca iluminación. Les hablo de que este municipio era de esos en los que de la nada te encuentras vacas o borregos por la calle. El GPS me marcaba que más adelante tenía que dar vuelta a la derecha. Cuando llegué a ese punto,
Lo hice. Di la vuelta y seguí en línea recta. Fue así por unos 3 o 4 minutos, hasta que llegamos al destino. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ahí no había nada. Absolutamente nada. Ni una casa, ni una tienda, ni una persona. Nada. Era pura terracería, con más campo alrededor y unos cuantos árboles. Yo le dije: disculpe, ¿se va a bajar aquí? La mujer solo dijo que sí, abrió la puerta y se bajó del carro. Después se fue caminando todo de frente. Me quedé viendo su espalda iluminada por los faros del coche. La observé un poco para ver si entraba a alguna casa que no hubiera visto, pero ella seguía de frente. Mientras pensaba a dónde mierda es que iba esa mujer y por qué pidió que la llevara a ese lugar abandonado en donde estaba ella sola, el motor del carro se apagó. Intenté encenderlo de nuevo, pero no arrancaba. Les mentiría si les dijera que fui valiente y guardé la calma. La verdad es que no. Me puse nervioso muy rápido y me bajé del carro a revisar el motor. No noté nada extraño, pero le marqué a otro amigo, que también es Uber. Le pedí que fuera por mí, a pasarme corriente, y en caso de que no fuera eso, me acompañara para hablarle a la grúa. Me metí de nuevo al coche para esperarlo, y puse un poco de música en mi celular. La noche era muy fría, y el viento era muy fuerte. Sabía que por allá las corrientes de aire son muy duras, pero no sabía que es extremo. Era ese tipo de viento que puedes escuchar silbar. Y es que era el único sonido que se escuchaba junto a los grillos. No veía señal de civilización por ninguna parte. Entonces empecé a ver algo enfrente, por el parabrisas. O más bien, empecé a ver a alguien. No estaba seguro. Era una especie de sombra, pero a la vez parecía una persona con una capucha en la cabeza. No lo distinguía bien. Sin embargo, de algo me percaté muy rápido, y es que no parecía venir caminando, más bien flotando. Entré en pánico y es que, imagínense, solo, en ese lugar sin absolutamente nada a mi alrededor, a esa hora, y el coche descompuesto. No salí corriendo porque no tendría sentido. No llegaría a ningún lugar. Así que intenté encender el motor una vez más. Seguía sin funcionar, pero aquella sombra se veía cada vez más cerca. Intenté hasta que al fin arrancó y me eché de reversa. Di la media vuelta y me fui de ahí tan rápido como pude. De regreso a la avenida y, después de haber manejado por unos 10 minutos, el coche se volvió a apagar. Solo alcancé a orillarme. Lo bueno fue que mi amigo no tardó demasiado en llegar y pudo pasarme corriente. Me regresé a la ciudad. Seguí haciendo más viajes y en cuanto pude, me fui para mi casa. Gracias por leerme. Esta fue la experiencia que más me ha marcado en estas largas noches de trabajo. Estoy por contarles la experiencia con la Ouija más fuerte que he tenido. Cuando iba en prepa, me cambiaron de escuela a mitad de año. Siempre fui muy tímido y me costaba mucho trabajo hacer amigos, por lo que esa situación me deprimía. En mi primer día en la nueva escuela, varias personas me hablaron, pero ninguna me invitó a pasar el tiempo de receso juntos. Comí solo en una de las mesas de la cafetería. Al día siguiente fue distinto. Un compañero se acercó al ver que estaba yo solo a la hora de la entrada. Se presentó y desde ahí nos hicimos amigos. Su nombre era Osvaldo. También me presentó a uno de sus amigos, con quien también hice amistad. Él se llamaba Chris. Los tres nos hicimos amigos muy cercanos. Siempre estábamos juntos, y es que éramos personas con gustos muy compatibles. Nos gustaba el mismo tipo de música, las mismas series, videojuegos, actividades. Incluso a mí, que siempre me gustó el terror, tanto en videos de YouTube como en películas y cualquier otro formato. Nunca había encontrado personas a las que también les gustaran esas cosas, pero a ellos sí. Incluso llegaban a saber más del tema que yo. Me recomendaban ciertas películas y videos que yo desconocía, y eran bastante buenos.
En una ocasión estábamos viendo videos en mi casa y nos salieron muchos videos sobre juegos malditos, tipo Bloody Mary, algunos que salen en las creepypastas y obvio también la Ouija. Intentamos jugar un par de ellos, pero no daba resultado. Dejamos la Ouija para el final porque fue la que creímos que funcionaría, solo que no teníamos idea de en dónde comprar una Ouija. Esto pasó hace algunos años ya, y no era tan común comprar por internet, así que lo que se nos ocurrió fue ir a un lugar de esos en donde venden madera y pedir que nos hicieran las piezas, una tabla y un triángulo de madera. Después, con un metal puntiagudo, hicimos las letras y los números, y con un plumón las remarcamos para que quedaran en color negro. La llevamos a la escuela y la jugábamos a la hora del receso en un salón de computación abandonado. Teníamos uno nuevo y nadie usaba ese, pero siempre estaba abierto. Entramos y empezamos a jugar, haciendo varias preguntas básicas para ver si funcionaba. El puntero de ese tablero comenzó a moverse, y con risas nerviosas, bromeábamos diciéndole al de al lado que dejara de moverlo. No sé, siento que sí pudo moverlo alguien, pero se deslizaba con demasiada facilidad. Al día siguiente hicimos lo mismo, y así se empezó a hacer una costumbre, hasta que Osvaldo quiso retirarse. Dijo que la verdad ya le estaban dando miedo esas cosas, y sobre todo estar jugando Ouija. Yo seguí jugando algunas semanas con Chris, pero me había puesto a pensar lo que nos había dicho Osvaldo, y me entró el miedo, pues sí empezaba a notar cosas raras en mi día a día, como que me sentía más cansado todo el tiempo, o escuchaba ruidos extraños en mi cuarto que nunca se habían escuchado. Hablé con Chris para decirle que tiráramos la Ouija o la quemáramos, pero me dijo que estaba siendo un exagerado. Él quería seguir jugando y dijo que se llevaría el tablero a su casa. Le dije que estaba loco, que parara con esas cosas, pero no me hizo caso. Incluso se puso un poco agresivo. Tiempo después le pregunté si se había deshecho del tablero, pero me dijo que no, que jugaba bastante seguido él solo en su casa, en su cuarto, y no solo eso, estaba tan obsesionado con el tema que se había comprado libros de esoterismo y brujería. Los leía y volvía a jugar, contactando espíritus casi cada noche. Eso nos separó un poco, pero Osvaldo y yo seguíamos juntándonos todos los días, hasta un día que Chris no fue a la escuela. Pensamos que tal vez estaba enfermo, pero faltó toda la semana. Le mandábamos mensajes por Facebook y WhatsApp, pero no contestaba los mensajes, ni siquiera le entraban. A la semana siguiente, Osvaldo y yo estábamos en casa de él jugando PlayStation, cuando tocaron a la puerta, y cuando abrió, era la mamá de Chris, con preocupación en su rostro, pero también con tristeza. Nos preguntó que a qué habíamos estado jugando, que en qué cosas nos habíamos metido. Le contestamos que nada, pero su desesperación era tanta que no nos quedó más que confesarle la verdad. También le dijimos que a raíz de eso, Osvaldo y yo habíamos estado teniendo pesadillas y viendo cosas extrañas como sombras en nuestros cuartos. Por eso habíamos dejado de jugar, pero Chris insistió en seguir jugando por su cuenta. Su mamá nos dijo que él había estado pasando por lo mismo, y que ya lo sospechaba. No había ido a la escuela porque se había estado sintiendo mal. No era nada grave hasta esa mañana, que amaneció con fiebre y lo llevaron al médico. Le recetaron varias cosas, pero después de algunas horas, él seguía igual, y como sospechaba que habíamos estado jugando con algo malo, vino a preguntarnos para saber si llevarlo de nuevo al médico o llevar a un sacerdote. Se fue, y en la noche, cuando estaba en mi casa, sonó el teléfono. Era de nuevo la mamá de Chris. Me dijo que estaba con él en su casa, con su papá y acompañados de un sacerdote, pero era necesario que Osvaldo y yo también fuéramos. No vivía muy lejos, así que tomé mi bicicleta y fui para allá. Al llegar, tenían las luces apagadas, con muchas velas y varios crucifijos. Chris estaba recostado en el sofá con un paño mojado en la frente. Nos pasaron, y el padre nos dijo que había un demonio acechando a los tres. Por eso habíamos estado experimentando tantas cosas raras.
pero ahora estaba con Chris y no quería despegarse de él. Christian estaba entredormido, sudando y se retorcía un poco, como si le doliera todo el cuerpo. Nos sentamos alrededor de él con un rosario en la mano cada quien y el padre comenzó con unos rezos. Nosotros teníamos que repetir ciertas cosas que él decía, y a pesar de que la sala empezó a sentirse increíblemente fría, Chris no dejaba de retorcerse y sudar a chorros. El sudor no paraba de escurrir por su cara, y su mamá únicamente lo secaba con una pequeña toalla. No podía hacer otra cosa por él más que eso, y seguir rezando. Al terminar, sí me sentí más aliviado, y Osvaldo compartía el mismo sentimiento. Chris dejó de sudar, y por fin se pudo tranquilizar. Cuando nos fuimos de ahí, su mamá nos dijo que lo sentía, pero que ya no iba a dejar que Chris se juntara con nosotros. Pero bueno, de todos modos él nunca regresó a la escuela. Un año después nos enteramos que tuvo un accidente automovilístico, pero nada más. No volvimos a saber de él.